En la década de 1820, la dinastía de los Románov parecía invencible. Llevaban más de 2 siglos gobernando Rusia. Habían construido un imperio y derrotado a Napoleón. Pero ahora se cernía sobre ellos una nueva amenaza, más mortal que cualquier ejército enemigo, el propio pueblo ruso. En julio de 1826, 5 revolucionarios fueron conducidos fuera de la fortaleza de San Petersburgo para ser ejecutados. Eran los líderes de los decembristas, unos rebeldes que habían fracasado en su intento de alzamiento. La ejecución fue un desastre. Las sogas no estaban bien atadas a las horcas, y cuando retiraron los taburetes de debajo, 3 de ellos cayeron al suelo y empezaron a retorcerse. Todavía estaban vivos. Uno de ellos se había roto las piernas, y mientras volvían a colgarlo gritó: «¡Pobre Rusia! Aquí ni siquiera se ahorca bien a la gente». Los alzamientos decembristas eran algo inédito. No en vano han sido considerados como la primera revolución rusa. Esos hombres pretendían cambiar el sistema. Algunos hasta querían liquidar a los Románov. En Rusia era fácil lidiar con estos pequeños grupos de rebeldes. Pero durante el último siglo de su reinado, el poder de los Románov se fue deshilachando. Y los rusos pasaron de ejecutar a los revolucionarios a asesinar al zar. Vamos a conocer a los últimos miembros de la dinastía Románov, a Nicolás y a Alejandro. Y Alejandro y Nicolás. Y veremos cómo estos 4 zares tuvieron formas diferentes de abordar el reto revolucionario, negándolo e impulsando una serie de reformas liberales que desembocarían en un atentado terrorista, con una brutal represión, o refugiándose en el misticismo de un charlatán como Rasputín. Veremos los encontronazos de los Románov con un pueblo que había sufrido hambre y guerra, precipitando el sangriento y trágico final de la dinastía. El imperio de los zares, la Rusia de los Románov con Lucy Worsley. Parte 3. Rumbo a la revolución. En diciembre de 1825 muere el zar Alejandro I, el azote de Napoleón. ¿Quién le sucederá? No estaba nada claro. Y los decembristas aprovecharon esa sensación de vacío de poder. 3.000 soldados se congregaron aquí y se negaron a jurar lealtad al nuevo zar Nicolás. Muchos de sus líderes habían viajado a Europa occidental, habían estado en París y se habían radicalizado al estar en contacto con las ideas que descubrieron allí. Así que se reunieron alrededor de esta estatua ecuestre de Pedro el Grande para exigir un cambio. Querían libertad de prensa y el fin de la servidumbre. En el fondo, lo que exigían eran los requisitos mínimos de la democracia. El nuevo zar titubeó. Parecía estar perdiendo el control de la situación. Al caer la noche ordenó abrir fuego a la artillería. Hubo 7 disparos y la plaza quedó desierta, salvo por los muertos y heridos. Esa misma noche Nicolás le escribió una carta a su hermano. «Soy el emperador», le decía, «pero ¿a qué precio, Dios mío? El precio de la sangre de mi pueblo». Los traumáticos acontecimientos de aquel día curtieron a Nicolás. El inexperto joven plasmado en este retrato no tardó en descubrir que ser zar es mucho más fácil si tu pueblo te tiene miedo. Se decía que tenía la mirada de una serpiente de cascabel que te lava la sangre en las venas. Y eso lo dijo su propio hijo. La ambición de Nicolás cobró forma en el Palacio de Invierno.
en este interior destinado a impresionar a los diplomáticos extranjeros. Los decembristas habían idealizado a Pedro el Grande como figura modernizadora, y Nicolás también se inspiró en él, pero en su faceta de gran conquistador militar. Nicolás se sentaba bajo este gigantesco retrato de Pedro. Pero mientras que Pedro quería acelerar la modernización de Rusia, Nicolás pasaría los próximos 30 años intentando echar el freno. Desde este trono, Nicolás formuló una nueva filosofía para Rusia. Mientras el resto de Europa se planteaba conceptos como la libertad, la igualdad y la fraternidad, Nicolás dio una respuesta muy rusa. Para él las claves eran la ortodoxia, la autocracia y el nacionalismo. Era un mensaje ultraconservador. En el nuevo mantra de Nicolás para Rusia, por un lado estaba Dios, por otro lado estaba Rusia, y en el centro estaba él, Nicolás, garantizando la unidad. La ortodoxia, la autocracia y el nacionalismo se inventaron para que el pueblo fuera obediente y no hiciera preguntas. Hasta el círculo más íntimo de Nicolás fue escogido en función de su lealtad. Le gustaba decir que necesitaba asesores leales, no inteligentes. Sin embargo, fueron surgiendo grupos de escritores y pensadores, la llamada inteligencia, dispuestos a desafiar el embrutecedor statu quo. A mediados de siglo, el tema de la servidumbre se abordaba abiertamente en periódicos radicales como El Contemporáneo, que incluía en su plantilla a escritores de la talla de León Tolstoy e Iván Turgenev. Más que cualquier otro escritor, fue Turgenev quien cambió la forma de ver la servidumbre. Se crió en una familia noble, en una casa bastante parecida a esta. Tuvo una infancia privilegiada, pero había visto el comportamiento tiránico de su madre con los siervos de la familia. Vio cómo se azotaba a los siervos y cómo les enviaban al ejército. Turgenev escribió una colección de cuentos bajo el inocente título de Memorias de un cazador. Se trataba de un retrato humano de los siervos, que contrastaba con la crueldad de sus amos, los terratenientes. El libro fue publicado en 1852, el mismo año que La cabaña del tío Tom en Estados Unidos. Y del mismo modo en que La cabaña del tío Tom ayudó a movilizar a la opinión pública estadounidense contra la esclavitud, este libro tuvo el mismo efecto con la servidumbre en Rusia. El zar Nicolás I estaba tan furioso que puso a Turgenev bajo arresto domiciliario por insultar a los terratenientes de Rusia. En privado, Nicolás era consciente de que tarde o temprano la servidumbre tendría que desaparecer, pero aún no. Su amado ejército dependía de ella para completar sus filas. Y necesitaba su ejército para extender su imperio. Bajo el mando de Nicolás, Rusia expandió su territorio en el Cáucaso y en Asia Central, y se convirtió en la potencia dominante de Oriente Medio. Rusia disponía del mayor ejército del mundo. Para las demás potencias esto era una terrible amenaza. Pero esa superioridad numérica era engañosa. En su mayoría los soldados eran campesinos alistados a la fuerza, con un equipo insuficiente y una motivación aún más insuficiente. Y Nicolás tampoco había ayudado mucho. Había aupado a los que le eran leales, no a los más talentosos. Así que no tenía los generales idóneos para ganar una guerra. Solo era cuestión de tiempo que se descubriera que la poderosa máquina de guerra rusa era un espejismo. Ese momento llegó en el año 1853, cuando Nicolás cayó en la trampa de la guerra de Crimea. Rusia se enfrentaba a Francia, Gran Bretaña y al Imperio Otomano. Y para consternación de Nicolás, estaba en el bando perdedor.
Fundamentalmente Rusia perdió la guerra de Crimea porque era un país preindustrial que luchaba contra otras naciones que ya habían sido transformadas por la revolución industrial. Los británicos y los franceses llegaron a Crimea usando medios de transporte modernos, el barco de vapor y el ferrocarril, mientras que los rusos seguían viviendo en la era preindustrial. Tuvieron que ir a pie a Crimea, y además la artillería rusa no podía competir en el campo de batalla con los mosquetes ingleses y franceses. Pero sobre todo, sencillamente, no tenían el músculo financiero para poder plantarles cara. Por si esa humillación no fuera suficiente, Rusia estaba perdiendo en su propio territorio. No había forma de eludir la vergüenza. Ni siquiera desde Peterhof, el palacio de verano de los romanos. En un día despejado se divisa la isla de Kronstadt en el horizonte. Es la base naval que defiende San Petersburgo, a 30 kilómetros en esa dirección. Y desde el palacio, Nicolás podía ver con su telescopio los buques franceses y británicos en la costa de la isla. Para ellos era una demostración de fuerza, pero para Nicolás era una humillación personal ver al enemigo tan cerca, dentro de su propio imperio. Se vio obligado a reconocer sus propias debilidades militares. Los cortesanos notaron un cambio físico en Nicolás. Estaba permanentemente abatido y su rostro parecía envejecido. En 1855, a los 6 meses de comenzar el cerco de Sebastopol, el emperador y autócrata de todas las Rusias se puso enfermo. Nicolás tenía un resfriado, pero aún así se expuso al espantoso invierno de San Petersburgo para pasar revista a sus tropas. Bajo la nieve se quitó el abrigo y se desabotonó la camisa. Esto lo puso más enfermo aún, y cuando regresó a palacio, se negó a recibir a sus médicos hasta que ya fue demasiado tarde. Había contraído una neumonía. Algunos historiadores especulan que lo hizo conscientemente y que quizás Nicolás quiso suicidarse en la nieve. Rusia llevaba 30 años estancada bajo el mando de este hombre, y ahora era un país subdesarrollado. ¿Tendría su hijo Alejandro lo que hacía falta para cambiar las cosas? Así es como se recuerda hoy en Rusia a Alejandro II, como el último gran zar. Y con razón. Esta inscripción habla de Alejandro en términos elogiosos, y no sin razón. Introdujo reformas en la educación, en la justicia, en el gobierno local, en el ejército, pero su mayor logro es el que figura arriba del todo. Dice, en 1861, Alejandro abolió la servidumbre, liberando a millones de campesinos de siglos de esclavitud. Esto le valió el sobrenombre del zar libertador. A mediados de la década de 1850, los argumentos a favor de la abolición eran demoledores. En parte, la servidumbre había tenido que ver con la humillación de Crimea, porque atar a la gente a la tierra impedía que se desarrollase la industria. Cada vez eran más los que pensaban que era perjudicial, pero a la hora de reformar el sistema entraban en juego argumentos egoístas. Alejandro percibió que la servidumbre era una amenaza para la propia dinastía Románov. O él introducía un cambio desde arriba, a través de una reforma, o podría verse obligado a hacerlo desde abajo por una revolución. Tras años de consultas con los terratenientes, Alejandro firmó el decreto de emancipación en 1861. En los archivos estatales de Moscú se recoge cómo se enteraron de la noticia los propios siervos. Este es el documento oficial que anunciaba el fin de la servidumbre. Se imprimió y se difundió por toda Rusia para que lo leyeran en voz alta en las iglesias. En una democracia como la estadounidense, aún tendría que librarse una guerra civil para acabar con la esclavitud. Pero en la autocrática Rusia, Alejandro pensó que bastaba con mandar un comunicado.
También pensó que habría una manera de contentar a todas las partes. Pero en eso se equivocó. Ahora los siervos podían tener propiedades, casarse con quien quisieran, comerciar libremente y votar en las elecciones locales. Pero a la hora de compartir sus tierras, las élites rusas fueron poco generosas. Cuando se repartieron las tierras, los terratenientes se quedaron con las 2/3 partes, las mejores de hecho, y dejaron las obras a los antiguos siervos. Los terratenientes recibieron una compensación, mientras que los antiguos siervos tenían que pagar por el derecho a trabajar sus tierras, con lo que automáticamente quedaban endeudados. El diablo estaba en los detalles. Muchos pensaban que las reformas de Alejandro eran el primer paso para que Rusia se convirtiera en una democracia liberal. Pero iban a llevarse una decepción. Al comienzo de su reinado, Alejandro adoptó un lema que resultará familiar a quienes recuerden el fin de la Guerra Fría, Glasnost, que quiere decir apertura. Suavizó la censura y permitió que el pueblo se pronunciara sobre las reformas. Suena bien, pero resultó ser un error garrafal, porque hizo crecer las expectativas. A medida que fue quedando claro que las reformas corrían peligro, apareció una nueva generación de desencantados, los estudiantes radicalizados. Querían una revolución que liquidara el zarismo, y algunos estaban dispuestos a recurrir a la violencia para conseguirlo. Aquí comienza la historia del terrorismo político moderno. En el año 1866 se produjo el primer atentado a la vida del zar. Un estudiante radicalizado intentó disparar a Alejandro durante un paseo por San Petersburgo. He venido a la Universidad Europea de San Petersburgo para hablar con un profesor de historia, Alexei Miller, para averiguar quiénes eran esos radicales y por qué el reformista Alejandro se convirtió en su objetivo. ¿Por qué recurrieron a la violencia? ¿Se sentían frustrados? Por desesperación, por desencanto. Aunque hablaban mucho de violencia política, tampoco pasaban mucho a la acción. Sin embargo, las sentencias a las que los condenaban los tribunales eran extremadamente duras. En ese caso, ¿por qué no usar la violencia? Si vas a pasar 24 años en Siberia, ¿por qué no poner una bomba? Ese es un motivo. El otro motivo es que hay un sector liberal de la sociedad que no se solidariza en absoluto con los terroristas. Pero tampoco lo hace con el gobierno. No quiere apoyar al gobierno. Vera Sasulich, una mujer que disparó al gobernador de San Petersburgo en su despacho, fue juzgada por un jurado popular y quedó absuelta, porque consideraron que moralmente estaba autorizada a hacerlo. Es sorprendente. Sorprendentemente no. Es muy triste, porque es un mensaje muy poderoso para cierto sector de la sociedad. Adelante, seguid por ese camino, estamos de vuestra parte. Querían desestabilizar la política del país. ¿Y cómo se desestabiliza la situación política? Pues cazando al zar. Cazar al zar se convirtió en la obsesión de un grupo revolucionario llamado La Voluntad del Pueblo, la primera organización terrorista de la era moderna. Y en agosto de 1879 condenaron a muerte a Alejandro. Para mantenerlo en secreto, se reunieron en un bosque a las afueras de San Petersburgo. Allí decidieron que sería una pérdida de tiempo eliminar a un funcionario gubernamental de rango intermedio. Tenían que golpear el corazón del régimen zarista. Decidieron atentar contra el mismísimo zar, Alejandro II. Y no podía tratarse de un asesinato ordinario. Tenía que ser algo dramático y espectacular, que despertase a los campesinos de su letargo y desencadenase una revolución. La Voluntad del Pueblo persiguió a Alejandro sin descanso, atentando en varias ocasiones contra su vida. En el año 1880,
Un miembro de la organización detonó una bomba que destruyó el comedor del Palacio de Invierno. Murieron 11 personas, pero Alejandro, que llegó tarde a cenar, sobrevivió. Mientras se incrementaban las medidas de seguridad, Alejandro intentó retomar su programa reformista. Diseñó un plan para introducir una nueva asamblea consultiva para asesorar al zar. A pocos días de materializarse este plan, la voluntad del pueblo dio por fin con Alejandro en las calles de San Petersburgo. Para burlar a los terroristas, su carruaje había tomado un desvío junto a este canal. Pero la voluntad del pueblo estaba preparada. Uno de sus miembros era un brillante científico que había creado una bomba especial, parecida a una granada de mano, y que contenía unos viales de nitroglicerina que al romperse explotarían. Así que cuando el carruaje del zar dobló esta esquina, un miembro de la voluntad del pueblo lanzó la granada. Varios transeúntes resultaron heridos, pero Alejandro salió ileso, ya que se trataba de un carruaje a prueba de bombas. Debería haberse quedado dentro y marcharse, pero en vez de eso se apeó. Quería hablar con el asesino. Pero otro miembro de la voluntad del pueblo, con otra granada, aprovechó la ocasión. Cuando se disipó el humo había 20 heridos, y Alejandro tenía la mitad inferior de su cuerpo destrozada. Fue transportado casi sin vida al Palacio de Invierno. En el palacio, la familia, en estado de shock, arropa al zar moribundo. Él sabía que se estaba muriendo. Su familia sabía que se estaba muriendo. Fue todo muy sangriento, horrible. Junto a él se encontraba su hijo Alejandro, que se convertiría en Alejandro III, observando lo que pasa cuando intentas reformar la vida de tu pueblo, o así es como lo vio él. Así que la muerte de Alejandro II paralizó las reformas. La Constitución o los decretos que quedaban por implantar y que hubieran transformado el modo de gobierno en Rusia fueron descartados. Alejandro III se negó a implantarlos y se convenció de que lo que necesitaba Rusia era un gobierno fuerte. Alejandro III se presentaba como un hombre fuerte, y desde luego lo parecía, con su barba y sus músculos embutidos en un uniforme. Era un hombre enorme, de 1,90 m, y con la complexión de un oso. Para entretener a sus invitados, le gustaba coger una barra de hierro y doblarla con las manos. Alejandro se hizo retratar saludando a un grupo de líderes campesinos. Se muestra resuelto y firme, como cargando con el peso de Rusia sobre sus anchos hombros. Y ellos parecen abrumados ante él. Algunos están embelesados. Otros tienen que protegerse los ojos ante su deslumbrante presencia. Alejandro III no era precisamente un gigante intelectual, pero logró sacar adelante su régimen autocrático casi por pura fuerza de voluntad. Alejandro introdujo una nueva era de reacción. Otorgó a las autoridades poderes para encarcelar a la gente y cerrar periódicos. Creó una nueva policía secreta y se dispuso a erradicar cualquier movimiento revolucionario, empezando por la voluntad del pueblo. En los años que siguieron a 1881, docenas de revolucionarios hicieron el trayecto en barco a ese castillo de aspecto más bien aterrador. La fortaleza de Schliesselsburg, conocida como la Bastilla rusa, era el lugar al que se mandaba a los presos políticos. Schliesselsburg se construyó en el siglo XIV. Pero en la década de 1880, Alejandro III supervisó la construcción de una nueva prisión para los implicados en el asesinato de su padre. Gracias. En sus primeros 20 años de existencia, 68 hombres y mujeres estuvieron presos aquí.
15 fueron ejecutados y otros 15 murieron de enfermedad. 3 se suicidaron y 8 enloquecieron. Aparentemente la era de reacción de Alejandro III funcionaba. Pero cada vez que aplastaba a un revolucionario, otro lo reemplazaba. En 1887, 5 presos fueron conducidos al bloque de ejecuciones de la fortaleza y murieron ahorcados, justo donde se encuentra ese árbol. ¿Su crimen? Conspirar para asesinar al zar. Uno de ellos era un joven de 21 años, Alexander Ulyanov. Ese memorial gris de allí conmemora su muerte. Puede que no hayan oído hablar de Alexander, pero seguro que conocen a su hermano pequeño. El día de la ejecución de Alexander, su hermano estaba en clase haciendo un examen de geometría. La muerte de Alexander contribuyó a radicalizarlo. Se involucró en las revueltas estudiantiles y comenzó a escribir textos revolucionarios bajo un seudónimo que se convertiría en uno de los nombres más famosos del siglo XX, Lenin. Muchos eran conscientes del peligro. El novelista León Tolstoy escribió al zar instándolo a mostrar algo de compasión con sus enemigos. Pero Alejandro no cejó en su empeño y convirtió el lugar donde murió su padre en San Petersburgo en una contundente declaración de intereses. La ciudad había matado a su padre y en ella Alejandro sería el valedor de las tradiciones de la madre patria frente a la modernidad decadente de Occidente. Pedro el Grande había ideado San Petersburgo como un modelo para la nueva Rusia. Aquí la nación adoptó los ideales occidentales. La ciudad hasta debía parecer una ciudad europea, construida en gran medida en un estilo clásico. Pues bien, en pleno centro de esta ciudad llena de palacios de estilo renacentista, Alejandro III decidió plantar este mazacote. Es como una declaración de guerra al ideal de Pedro. Un poco como un fantasma en un banquete. Este edificio revive la vieja Rusia que Pedro el Grande trató de eliminar. Para Alejandro III, Rusia había errado el rumbo intentando copiar a Occidente y tratando de modernizarse. Para él, las ideas occidentales estaban haciendo volar por los aires a los zares. El país solo podía prosperar asumiendo la cultura tradicional rusa, y esa forma de gobierno era la autocracia. Alejandro III no asistió a la inauguración de este edificio de nombre escalofriante, la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada. Murió de una enfermedad renal en 1894, a los 49 años. La responsabilidad de casi todo lo que estaba ocurriendo en Rusia recayó de repente en su hijo de 26 años, Nicolás. En apariencia, Nicolás II era un caballero educado y cosmopolita. Pero bajo esa fachada se sentía profundamente ruso. Su coronación fue el reflejo de un país arraigado en la tradición. Se usó una tecnología tan moderna como el cine para plasmar una ceremonia repleta de trajes del siglo XVII. Después de la coronación de Nicolás y su mujer, el nuevo zar juró defender la autocracia. El matrimonio real estaba unido por su intenso fervor religioso. No lejos de su residencia real favorita, construyeron esto. Una catedral erigida encima de la cripta privada de Nicolás y Alejandra. Visitarla es como viajar al alma de Nicolás. Por aquí entraba la familia real a su capilla personal, enterrada bajo el cuerpo principal de la iglesia. Tengo la impresión de estar en el santuario de los Romanov. Nicolás era fatalista. Creía que todo lo que pasaba era por voluntad de Dios.
Siempre que se producía una desgracia decía: Dios sabe lo que nos conviene. Tenemos que agachar la cabeza y repetir las palabras sagradas: hágase tu voluntad. Nicolás era un hombre profundamente religioso. En el caso de otros monarcas, la religión es algo puramente ceremonial, pero no para Nicolás. Durante su reinado se construyeron más iglesias en Rusia que durante todo el siglo anterior. Y cada vez que se producía un desastre, su primera reacción no era práctica, por decirlo así. No se planteaba cómo podría echar una mano. Lo que hacía era rezar. Creía tener una relación muy personal con Dios. Esta comunión con lo divino definió el gobierno de Nicolás. Nunca dejó de verse a sí mismo como una vasija de Dios. Nicolás quiso ser un monarca genuinamente absoluto, pero irónicamente, eso mismo lo convirtió en un monarca muy poco efectivo. El problema es que creía que la voluntad del Todopoderoso emanaba de él y se derramaba sobre sus 170 millones de súbditos. Le costaba horrores delegar. Ni siquiera tenía secretaria, por lo que su escritorio estaba siempre atestado de documentos. Era sumamente meticuloso con su correspondencia y abordaba personalmente asuntos como el nombramiento de una comadrona rural o conceder un permiso a tal o cual soldado. Pero mientras se ocupaba de estas fruslerías, las decisiones importantes sobre el futuro del imperio se le escapaban. En la cabeza de Nicolás, Rusia seguía siendo un imperio medieval. Los esforzados campesinos eran leales a su pequeño padre, el zar. Pero Rusia estaba viviendo una tardía y acelerada revolución industrial. La hambruna había atraído a cientos de miles de siervos recién liberados a las ciudades y a las fábricas. San Petersburgo había doblado su tamaño en 15 años. Al entrar a trabajar en las fábricas, los campesinos empezaron a exigir condiciones mejores y respeto por parte de sus patrones. Todo culminó el 9 de enero de 1905, en el llamado Domingo Rojo. 150.000 manifestantes planeaban marchar hasta el Palacio de Invierno, con la esperanza de que el zar hiciera caso a sus demandas. Muchos de los manifestantes creían que al llegar al palacio, el zar se alegraría de verlos y los invitaría a pasar. Pensaban que hasta organizaría un desfile para ellos y les ofrecería refrescos. Nicolás no se encontraba en el Palacio de Invierno, pero había 12.000 soldados por la ciudad con la orden de impedir que accedieran a él los manifestantes. A la altura del Arco de Triunfo de Narva, el mayor grupo de manifestantes se topó con 2 compañías del 93 Regimiento de Infantería de Irkutsk. Uno de los miles de manifestantes que salieron ese día a las calles fue el escritor comunista Maxim Gorki. A las pocas horas, Gorki explicó lo sucedido durante la protesta en una carta. En el Arco de Triunfo de Narva vinieron a su encuentro unos soldados que dispararon 9 salvas. Tras los primeros disparos, algunos trabajadores empezaron a gritar: «No os asustéis, son de fogueo». Pero no era cierto. Ya habían caído unas 12 personas. Masacraron a los de las primeras filas y los soldados volvieron a abrir fuego sobre los que intentaban escapar. 40 personas murieron aquí. Y por toda la ciudad fueron abatidas más de 100 y cientos de personas resultaron heridas. Pero según Gorki, hubo otra víctima. El prestigio del zar ha muerto hoy aquí. Este es el significado del día de hoy. Durante un año la revolución hizo estragos por todo el imperio. Y solo remitió cuando Nicolás accedió a hacer concesiones. Prometió la libertad de prensa, el derecho de reunión y, por encima de todo, una constitución. Rusia tendría una asamblea electa, la Duma, cuya aprobación sería necesaria para legislar.
Nicolás insistió en celebrar la sesión inaugural de la Duma en casa, en el Palacio de Invierno. Y así, en abril de 1906, la élite de Rusia y el pueblo se vieron las caras por primera vez. A este lado de la sala estaba el gobierno de Nicolás, sus consejeros de Estado, con sus uniformes decorados con cordones dorados. Al otro lado estaban los miembros de la nueva Duma. Vestían sus ropas de obrero, y los campesinos iban con sus camisas rojas y sus grandes botas. Los dos grupos se miraban con recelo y con hostilidad. Si hubo un momento en la vida de Nicolás en el que pudo superar las divisiones y reconciliar a su pueblo, fue ese. Pero no, pronunció un discurso en el que volvía a encomendarse al principio de la autocracia, al que se aferraría, dijo, con una firmeza inquebrantable. Al final del discurso, los consejeros de Estado ovacionaron al zar, estaban encantados. Pero los miembros de la nueva Duma guardaron un silencio sepulcral. Al final, la primera Duma de Nicolás no duró ni 10 semanas. La disolvió y terminó amañando las elecciones para formar una Duma más complaciente. De momento, la autocracia había ganado la batalla. Tras la revolución de 1905, Nicolás y Alejandra pasaban cada vez más tiempo en la seguridad de este palacio neoclásico, donde el zar podía dedicarse a lo único que se le daba realmente bien: ser buen padre y marido. Estamos a tan solo 24 kilómetros del centro de San Petersburgo, pero el aislado palacio de Alejandro, con sus hermosos jardines, parece un mundo aparte. Aquí es donde venía Nicolás con su familia para escapar de los chismes y las zalamerías de la vida cortesana. Pero también fue aquí, en pleno corazón de su hogar, donde se estaba gestando una crisis que tendría graves consecuencias para la dinastía. Nicolás II tenía 4 hijas, aquí las vemos: Olga, Tatiana, María y Anastasia. Y con el nacimiento en el año 1904 de su 5º hijo, Alejo, por fin tenía a su heredero. Los príncipes estaban jugando en los vastos jardines del palacio. Uno de sus refugios favoritos era esta casita construida para los hijos de Nicolás I. Solo un puñado de personas sabía que Alejo había heredado una enfermedad de su bisabuela materna, la reina Victoria, la hemofilia. A principios del siglo XX, esto era una sentencia de muerte. En 1907, Alejo, de 3 años, tropieza jugando y se hace daño en una pierna. Cuando lo llevaron a palacio, quedó claro que estaba muy grave. El pobre Alejo tenía una hemorragia en la pierna. Se le había hinchado y el dolor era terrible. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. El estado del niño se deterioró durante 3 días, acercándolo cada vez más a la muerte. Los médicos ni siquiera eran capaces de aliviar su dolor. Alejandra y Nicolás no tenían ya nada que perder cuando acudieron a Grigori Rasputín, un monje y místico del que se decía que tenía poderes sanadores. Rasputín entró al palacio por una entrada lateral y lo llevaron a la habitación de Alejo. Una vez allí hizo la señal de la cruz y rezó sobre el niño durante 10 minutos. Por fin le dijo: el dolor te está abandonando. Da gracias a Dios por haberte sanado. Ahora duérmete. Y ya está. Al parecer, Alejo mejoró al instante tras pronunciar Rasputín esas palabras. Los presentes creyeron haber presenciado un milagro. Para Nicolás y Alejandra no había lugar a dudas. Rasputín era el único hombre de Rusia que podía salvar a su hijo. Rasputín era capaz de detener las hemorragias de Alejo. Aunque no estuviera a su lado, solo hablando con él por teléfono, era capaz de atajar las hemorragias del niño. Es un fenómeno que a nosotros nos cuesta explicar, pero no así a los rusos. Lo único que se me ocurre es que quizá sus palabras
tuvieran un efecto calmante. Entre la ansiedad de Alejandra, la frágil salud de su hijo, el auge de las ideas revolucionarias y las amenazas de asesinato, el palacio de Alejandro se convirtió en un lugar cada vez más aislado. La emperatriz y sus hijos se apartaron del mundo. Y del mismo modo que el pueblo no sabía nada de la vida privada de los Románov, ellos ignoraban todo de la nación que estaba más allá de las verjas de su palacio. En 1913 hicieron una aparición pública para celebrar el 300 aniversario del ascenso al poder de los Románov. A la familia le mostraron una imagen falsificada de Rusia, acorde con la que ellos imaginaban. Nicolás revivió el momento en el que Miguel Románov fue recibido en el Kremlin antes de ser coronado. El punto fuerte del viaje fue una visita a las antiguas ciudades rusas, entre ellas Kostroma, donde comenzó la historia de los Románov 3 siglos atrás. Durante su viaje por el Volga, no había tanta gente como cabía esperar viendo pasar el barco de vapor real. Pero cuando llegaron a Kostroma, el clima se suavizó y la muchedumbre tenía otra actitud. La gente se tiraba a los pies del zar y hasta besaba el suelo por donde se había posado su sombra. Parecía una vuelta a casa espiritual. Alejandra estaba encantada de ser objeto de tanta adulación. Dijo: basta con dejarnos ver para conquistar al instante sus corazones. Lo que nadie sabía es que aquel sería el último verano dorado de la Rusia imperial. En 1914, Nicolás condujo a su pueblo a la Primera Guerra Mundial. Los trabajadores se reunieron para apoyar al zar, en quien veían un emblema. 12 millones de hombres fueron movilizados, y Nicolás pronunció un emotivo discurso desde el Palacio de Invierno, en el que comparaba esa lucha con la guerra de Alejandro I contra Napoleón. Pero la guerra obligaría a Nicolás a tomar una fatídica decisión. En 1915, Nicolás estaba rezando a un icono de la madre protectora de los Románov. Y entonces, como él mismo contó, escuchó una voz interior que le dijo que tenía que asumir personalmente el mando del ejército. Experimentó algo parecido a cuando recibía la Sagrada Comunión. Tenía la sensación de comunicarse directamente con Dios. Pero al asumir el control del ejército, estaba condicionando la supervivencia de la dinastía a su éxito en la contienda. El zar no dirige la guerra a cientos de kilómetros de distancia, diría Nicolás. Está presente en el campo de batalla, compartiendo el estado de ánimo de sus soldados. En ausencia del zar, se creó un vacío de poder. Un vacío que Rasputín se apresuró en llenar. Debido a la relación de dependencia que Alejandra tenía con él, muchos creían que había un poder maligno detrás del trono. Y Rasputín no ayudaba precisamente. Bebía como una esponja y disfrutaba dejándose agasajar por las mujeres de la alta sociedad y, bueno, por otra clase de mujeres. Se veía con prostitutas. No sabemos bien qué hacía con ellas. Puede que estuviera poniéndose a prueba espiritualmente, o tal vez creyera que cuanto más pecamos, más se nos puede perdonar, por lo que conviene pecar lo más posible. Rasputín tenía fama de ser la mayor máquina sexual de Rusia. Al estar tan próximo a Alejandra, esos rumores dañaron su imagen.
El hecho de que tuviera un trato tan íntimo con él y se negara a hablar de ello solo contribuyó a envenenar las relaciones con el resto de la familia y con la aristocracia en general. Aquello ponía en entredicho su criterio y ahondaba la brecha entre ellos y nosotros. Se preparó una conspiración para matar a Rasputín en esta casa. En ella vivía el príncipe Félix Yusupov, que estaba casado con una sobrina del zar Nicolás, la preciosa Irina. En la noche del 16 de diciembre de 1916, Félix atrajo a Rasputín a su palacio con la promesa de una cita privada con Irina. En la planta de arriba sonaba un gramófono, como si hubiera una fiesta. Félix le explicó que su mujer tenía invitados y que bajaría en cuanto se fueran. El príncipe dijo: mientras esperamos, ¿por qué no tomamos vino y pasteles? Los pasteles eran de rosa, los preferidos de Rasputín, y ambos estaban envenenados con cianuro. Comió y bebió, pero no pareció inmutarse. Le pidió al príncipe Félix que tocara algo con la guitarra. Una hora más tarde, Félix empezó a impacientarse. Sacó su pistola. Le pidió a Rasputín, para distraerlo, que se girara para mirar un crucifijo y le disparó en el costado. Los conspiradores hablaban de lo que harían con su ropa y su abrigo, sin sospechar que Rasputín todavía seguía vivo. Logró escapar del palacio y arrastrarse hasta el jardín antes de que se dieran cuenta. Le volvieron a disparar, esta vez en la cabeza. Lastraron su cuerpo con unas pesadas cadenas de hierro y lo arrojaron al río Neva. La eliminación de Rasputín llegó tarde y no bastó para salvar a los Románov. La guerra se estaba eternizando y las condiciones de vida iban a peor. Se vivió un momento crítico en febrero de 1917 en las calles de la capital rusa. Los trabajadores, agotados tras horas de trabajo en las fábricas y más horas de cola para comprar pan, se echaron a las calles. La Primera Guerra Mundial fue un desastre para el país. 3 de cada 4 soldados rusos murieron en combate. Los empleados de las fábricas y los agricultores habían sido arrancados a la fuerza de sus puestos de trabajo para ser masacrados por el ejército alemán. Había racionamiento de comida y una inflación galopante. Al final, los glamurosos Románov fueron víctimas de un pueblo que solo quería algo tan básico como el pan. El punto de inflexión se produjo el Día Internacional de la Mujer. Miles de mujeres invadieron las calles para protestar, sumándose a los trabajadores en huelga. Al día siguiente, 250.000 personas desfilaban por la avenida Nevsky, rompiendo escaparates y esgrimiendo pancartas con consignas tales como «No a la guerra», «Comida para nuestros hijos» y, lo que era más preocupante para los Románov, «No a la autocracia». Alejandra escribió a Nicolás para hablarle de los movimientos de desarrapados en las calles. Nicolás ordenó a la guarnición local que acabara con las protestas y se dieron instrucciones para tomar las medidas necesarias. Los soldados salieron al encuentro de las miles de personas que desfilaban por las calles y abrieron fuego sobre ellas. Pero esa noche, cuando volvieron a sus barracones, empezaron a preguntarse si podrían soportar volver a disparar a sus compatriotas, que solo estaban desesperados a causa del hambre. La respuesta a esa pregunta llegó a la mañana siguiente. Las calles volvían a estar llenas de trabajadores, pero también de soldados con lazos rojos en las bayonetas. Los motines de las Fuerzas Armadas prosiguieron todo el día. Irrumpieron en las fábricas de armas e incendiaron comisarías de policía. Al caer la noche, la revolución estaba en marcha. Por aquel entonces, Nicolás ya había sido abandonado por sus generales, que creían que era un completo inepto,
un obstáculo para lograr la victoria. De regreso del frente, el tren de Nicolás fue desviado de su ruta y empezaron a llegarle telegramas de políticos y militares. Todos coincidían en que para evitar un caos absoluto tendría que marcharse. A pesar de todos sus fracasos, Nicolás era un patriota. Para evitar una guerra civil, accedió a abdicar. Y en este documento, Nicolás renuncia a su imperio, poniendo fin a 300 años de dominio de la dinastía Románov. Me llama la atención que firmara a lápiz con un trazo tan fino, como desdiciéndose. A los presentes les impactó la calma con la que Nicolás renunció a su trono. Un general que asistió a la abdicación diría más tarde: parecía resignado. Firmó el documento con la misma indolencia con la que habría pasado el mando de un escuadrón de caballería a un nuevo comandante. Nicolás entregó el trono a su hermano, que lo rechazó. En su lugar, el poder del zar recayó en el nuevo gobierno provisional de Rusia. El reinado de 300 años de los Románov tocaba a su fin. No tardaron en escucharse voces que reclamaban al nuevo gobierno provisional que el exzar fuera arrestado. El 7 de marzo ordenaron el arresto de Nicolás y Alejandra. La familia quedó cautiva en el palacio de Alejandro. Pero incluso aquí, su mundo estaba patas arriba. Los soldados iban y venían a sus anchas por el palacio, entrando en los aposentos de la familia sin llamar. Y fuera de las verjas del jardín se agolpaba la gente, los mirones, como los llamaba Nicolás, para asistir a la degradación de los gloriosos Románov. Los guardias disfrutaban humillando a Nicolás. Un día iba montado en su bicicleta y uno de los soldados ensartó su bayoneta entre los radios de una rueda y empezó a reírse cuando el exzar salió volando por encima del manillar. El nuevo gobierno provisional seguía en guerra contra Alemania. Así que los alemanes le hicieron un regalo especial: Lenin. Mandaron al revolucionario que estaba en el exilio en un tren sellado a Rusia. Lenin atizó los ánimos y se presionó al gobierno provisional para que fuera menos indulgente con la familia real. Al final del verano se decidió que los Románov merecían una jaula menos dorada. El 1 de agosto de 1917, al amanecer, el zar Nicolás y su familia abandonaron el palacio por estas puertas. Junto con 39 cortesanos y sirvientes, fueron conducidos a Siberia bajo un fuerte dispositivo de seguridad. No lo sabían entonces, pero se iban para siempre. A pesar de esta línea más dura, el gobierno provisional no gozaba de las simpatías del pueblo, que exigía el fin de la guerra, y se dejó seducir en masa por las promesas de Lenin: paz, tierra y pan. En octubre hubo 10 días que conmocionaron al mundo, cuando los bolcheviques de Lenin derrocaron al gobierno provisional, irrumpieron en el Palacio de Invierno y ocuparon las estaciones de telégrafos y los edificios gubernamentales. Tras tomar el control del Estado, los bolcheviques fundaron su propia milicia, el Ejército Rojo. Tarde o temprano tendrían que decidir qué hacer con el señor Nicolás Románov y su familia. Los bolcheviques sentían un profundo desprecio por la familia imperial rusa. Cuando menciona al último zar, Lenin no habla de Nicolás II, sino de Nicolás el Sangriento. Consideraban a la familia imperial y al régimen de los Románov responsables de los acontecimientos de 1905, cuando las tropas del zar abatieron a unos obreros pacíficos. En la primavera y el verano de 1918, Lenin y sus camaradas estaban empeñados en mantener su poder. Eran conscientes de la fragilidad de su situación y estaban dispuestos casi a cualquier cosa, con tal de aferrarse a la autoridad que conquistaron en octubre de 1917.
En julio de 1918, la familia estaba arrestada en una casa en Ekaterimburgo, en los Montes Urales. La guerra civil hacía estragos. A unos pocos kilómetros de distancia retumbaban los cañones del ejército blanco. Alguien de la burocracia soviética decidió que Nicolás y su familia debían morir para evitar que la oposición se cristalizara a su alrededor. Es difícil saber lo que sucedió exactamente en Ekaterimburgo, porque existen muchas versiones al respecto y además se intentó silenciar el asunto después. Pero la mayoría de las fuentes coincide en que a primera hora de la mañana despertaron a Nicolás, a Alejandra y a sus hijos. Les dijeron que se vistieran y que bajaran al sótano por su propia seguridad. Tenían que volver a mudarse. Los acompañarían algunos sirvientes y su perro. Mientras tanto, fuera del sótano se estaba formando un pelotón de ejecución. Uno de sus miembros se llamaba Mikhail Medvedev, y esta es la pistola que llevaba. Cuando el pelotón bajó al sótano, anunciaron a Nicolás y a su familia que los iban a matar. Nicolás estaba diciendo ¿qué? Cuando sonó el primer disparo. Luego fue Medvedev quien abrió fuego. En el sótano tuvo lugar una masacre. Además de recibir múltiples disparos, los miembros de la familia fueron acribillados a bayonetazos. Uno de los soldados contó que les había costado acabar con las chicas, ya que se habían guardado sus diamantes y joyas dentro de los corsés, pensando que iban a volver a cambiar de residencia, y eso les había servido de armadura. Cuando acabó todo, solo quedaba un superviviente: su perro. Lo que no dejo de pensar es si se podría haber evitado todo ese horror si Nicolás hubiera sido un poco más astuto políticamente y no se hubiera aferrado al absolutismo. Se hubiera tomado como una advertencia la revolución de 1905 y se hubiera convertido en un monarca constitucional, como en Gran Bretaña. Quizá podría haber salvado su vida, la de su familia y la de millones de rusos de a pie. Pero no. Se empeñó en que no podía perder su poder bajo ningún concepto. Y a poco que repasemos la historia de su dinastía, entiendo por qué tomó esa decisión. La devoción de Nicolás por la autocracia no era un mero fetiche. Para él era una respuesta racional al modo en que funcionaba el poder en Rusia. Sus antepasados, Pedro el Grande y Catalina la Grande, habían usado su poder absoluto para convertir a Rusia en una potencia mundial, mientras que las reformas de corte occidental solo habían conducido a la inestabilidad y a los asesinatos políticos. Y aunque al propio Nicolás no se le dio demasiado bien ser un autócrata, en muchos aspectos el nuevo régimen se parecería al régimen zarista. El Estado giraría en torno a sus propios zares rojos. Para bien o para mal, el estilo de gobierno de los Románov allanó el terreno para lo que vendría después.